Yo no podía creer lo que estaba pasando. Ahí, en medio de la nada, escuché la voz de mi hermano Hernán, fallecido hace años, diciéndome con calma: Josefina, sigue este camino, yo te voy a llevar a casa. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese instante supe que no estaba sola, que algo mucho más grande me estaba guiando. Jamás imaginé que mi hermano pudiera volver así, de esa forma. No fue un sueño ni una ilusión. Fue un milagro real. Un regalo del cielo. Nunca pensé que la fe me llevaría por senderos tan inesperados. Lo que viví esa tarde cambió mi vida para siempre. Nunca olvidaré aquel día. Era una tarde cualquiera, y yo, Josefina, había decidido visitar a una vieja amiga que vivía al otro lado del pueblo. El sol ya estaba comenzando a bajar, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y rosas. Un atardecer tranquilo que parecía invitarme a caminar con calma. Pero algo en ese día cambió para siempre el rumbo de mi vida. Algo que yo jamás habría imaginado. Salí de casa con la confianza de siempre, pensando que ese camino ya lo conocía de memoria. Era una ruta que había recorrido muchas veces, o al menos eso creía. Mientras manejaba, la carretera parecía familiar. Esas piedras, ese aire fresco del campo, los árboles que bordeaban los lados, todo me recordaba a tantas tardes de mí. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo comenzó a no encajar. Las señales del camino que esperaba ver no aparecían. La tranquilidad que sentía se fue transformando en una inquietud silenciosa. Giré en una curva que me pareció extraña, y en vez de encontrar la carretera principal, me adentré en un sendero angosto y polvoriento, casi olvidado en el silencio. Era tan absoluto que podía escuchar el latir de mi propio corazón, acelerado por una mezcla de confusión y miedo. Tan pronto, comprendí que me había perdido. El paisaje cambió a un entorno más rural, con campos extensos y árboles altos que parecían custodiar el lugar. No había señales de otras personas, ni vehículos. Traté de buscar señal en mi celular, pero la pantalla solo mostraba sin servicio. La sensación de aislamiento me invadió por completo, y con ella, una angustia que nunca antes había experimentado de esa manera. Me sentí atrapada en un laberinto invisible, sin salida clara. Cada giro parecía llevarme a un lugar más desconocido. La luz del sol empezó a menguar, y una sombra de miedo se instaló en mi pecho. Pensaba en mi hija Clara, preocupada en casa, y en cómo aquel día simple se había convertido en un enigma inexplicable. Pero algo más estaba por suceder, algo que transformaría mi historia en un milagro real. Mientras el temor crecía, una sensación distinta comenzó a abrirse camino en mi alma, una especie de esperanza tímida que se negaba a desaparecer. Sentí como si alguien, aunque invisible, estuviera cerca, guiándome, sin que pudiera verlo. Recuerdo que en ese momento pensé en mi hermano Hernán, quien había partido hacía ya más de 10 años. Siempre habíamos tenido un lazo muy fuerte, y aunque su ausencia dolía, una voz interior me decía que él no me había abandonado del todo. Pero, ¿cómo podría un milagro real sucederme a mí? En medio de la nada, perdida y sola, las sombras de la tarde se hacían más densas, y con ellas, mi fe comenzaba a ser puesta a prueba. Ese día, el camino erróneo fue solo el principio de una experiencia que me llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. Algo sobrenatural estaba a punto de manifestarse, y yo estaba dispuesta a escuchar, a sentir y a creer, incluso cuando todo parecía perdido. Así fue como aquel atajo inesperado se convirtió en el umbral de un milagro real que cambiaría mi vida para siempre. Pero esa parte de la historia es algo que todavía debo contarles, porque lo que vino después fue mucho más grande, más profundo y lleno de amor. Señales y revelaciones que jamás pensé vivirán. Me detuve al borde de aquel camino de tierra, con las manos temblando sobre el volante y el corazón latiendo con una fuerza que hacía mucho no sentía. El silencio a mi alrededor
no era un silencio cualquiera, era espeso, como si el mundo hubiese decidido contener el aliento. Ni un pájaro, ni el zumbido de un insecto, ni el más mínimo soplo del viento, todo estaba quieto. Y, sin embargo, algo dentro de mí se movía. Fue entonces cuando lo sentí. Una brisa helada cruzó por dentro del auto, pero las ventanas estaban cerradas. No había razón para esa corriente de aire. No era solo el frío en la piel, era un frío que tocaba los huesos, como si viniera de otro tiempo, de otro plano. Me estremecí. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo, y sin pensarlo, susurré a Hernán. Al pronunciar su nombre, el aire pareció reaccionar. Fiu, como si la atmósfera reconociera ese llamado a mi hermano. 12 años sin escucharlo, sin abrazarlo, sin verlo sonreír como lo hacía cuando éramos niños. Hernán siempre había sido mi brújula cuando yo perdía el rumbo, incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando mamá murió, fue él quien me sostuvo. Cuando me separé del padre de Clara, fue él quien me dijo: «Ay, esto no te va a romper, hermana. Eres más fuerte de lo que piensas». Su voz todavía vivía en mi memoria, pero esa tarde, en medio del campo, sentí algo más que un recuerdo en Kais, convencerme de que era solo mi mente, jugándome una mala pasada, que el miedo y la soledad me estaban empujando a imaginar cosas, pero no era imaginación. No podía serlo. Esa presencia no era una sensación cualquiera, era densa, real, casi palpable. Sentía como si alguien me estuviera observando, no con temor, sino con ternura, como si alguien cuidara de mí, desde algún rincón invisible. Volví a poner el auto en marcha, impulsada por un instinto que no sabía de dónde venía. No tenía mopa, no tenía señal, y sin embargo, giré a la izquierda, en una bifurcación que no recordaba haber visto antes. El sol bajaba rápido, y las sombras se alargaban entre los árboles, formando figuras extrañas que se movían con cada rayo dorado que se filtraba entre las ramas. Mi respiración era irregular, como si cada inhalación me acercara más a una verdad o una revelación que no estaba buscando, pero que parecía destinada a alcanzarme en cada metro recorrido. Era una batalla interna entre la razón y la fe. Parte de mí exigía una explicación lógica, otra parte se entregaba al misterio. ¿Y si realmente era Hernán? ¿Y si los lazos de sangre podían trascender la muerte? ¿Y si, justo en ese momento, él estaba intentando guiarme de regreso, como cuando de pequeños me tomaba de la mano y me decía por dónde ir? Recordé entonces algo que me impactó profundamente. El día que enterramos a Hernán, Clara me encontró llorando sola en la cocina. Se me acercó y me dijo, muy seria, como si alguien le hubiera dictado las palabras: «Tío Hernán va a seguir contigo. Mamá Anel no se va a ir lejos». En aquel entonces pensé que era solo una forma dulce de consolarme, pero esa frase volvió a mí como un eco profético. La brisa volvió, esta vez más suave, como una caricia en la mejilla. Me detuve otra vez, encerré los ojos, y en ese silencio reverente, como si el universo se inclinara para no interrumpir, escuché una voz. Era una voz baja, cálida, con el mismo timbre que había escuchado 1000 veces antes. «Sigue recto, Josefina. No tengas miedo». Abrí los ojos de golpe. A nadie estaba allí. No había nadie en el asiento del pasajero, ni en el espejo retrovisor. Pero la voz seguía vibrando dentro de mí, no como un pensamiento, sino como algo vivido. Mis manos volvieron al volante con una seguridad nueva, como si la incertidumbre se hubiera disipado por unos instantes. Pisé el acelerador suavemente y avancé la carretera, si es que se podía llamar así. Se volvió más angosta. 6 lados. La vegetación se cerraba como un túnel natural, y entre las sombras distinguía destellos de luz que parpadeaban brevemente. Al principio pensé que eran reflejos del sol en el parabrisas, pero no eran como pequeñas luminiscencias que aparecían y desaparecían a los costados, guiándome sin palabras. Luz tras luz, paso tras paso,
A mi mente intentaba racionalizar todo aquello, pero mi alma ya había cruzado otro umbral. Algo dentro de mí se abría, una parte que había estado dormida, olvidada entre los años y las rutinas. Sentía que estaba comenzando una transformación, como si mi historia estuviera siendo reescrita desde adentro. No sabía a dónde me llevaba ese camino, pero sí sabía algo con certeza: no estaba sola. Había algo sagrado en ese momento, algo que no se puede explicar con palabras simples, como si hubiese entrado en los bastidores de la realidad, donde las cosas verdaderas ocurren, sin testigo, donde las conexiones profundas, las que no se rompen ni con la muerte, siguen existiendo en un plano que pocos se atreven a mirar, y yo estaba allí, cruzando ese umbral invisible, dejando que la intuición y el amor me empujaran hacia adelante. Porque a veces, los verdaderos milagros no llegan con ruido ni con luces brillantes. A veces, llegan en forma de un susurro, o de una voz que ya no debería escucharse. Y así, sin entenderlo del todo, seguí conduciendo, mientras las sombras se alargaban a mi alrededor, y algo dentro de mí comenzaba a despertar. Estaba al borde de la desesperación cuando, de repente, esa voz llegó a mí. No era un sonido lejano ni un susurro apenas audible, sino una voz clara, firme, pero a la vez llena de ternura y calma, que me atravesó el alma como un rayo de luz. En la oscuridad, escuché con todo mi ser, con el corazón detenido por un instante, una frase que jamás olvidaré: sigue recto, Josefina. No tengas miedo. No podía creerlo. Mi mente intentaba buscar explicaciones racionales, mientras mi cuerpo permanecía paralizado. Esa voz era la de Hernán. Sí, mi hermano Hernán, quien había partido hace más de una década, y que jamás pensé volver a escuchar de una manera tan real. Aquella voz no tenía ninguna duda, ninguna sombra de duda o confusión. Era él, hablándome desde algún lugar que mi razón no alcanzaba a comprender. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, mezclando el miedo con una emoción que apenas podía nombrar. ¿Cómo era posible? ¿Por qué justo en ese momento, cuando me sentía más perdida y vulnerable, él aparecía para guiarme? Trait de contener el llanto. Pero las emociones eran demasiado fuertes, demasiado profundas. Esa voz se repitió, esta vez con un tono aún más suave, como si quisiera asegurarse de que yo comprendiera, de que confiara en sus palabras. Sigue recto, Josefina. Estoy aquí, contigo. Sentí un calor inesperado que se extendía desde el pecho hacia todo mi cuerpo, una sensación que me envolvía y me daba fuerzas para no rendirme. Era como si aquel mensaje no solo me indicara un camino físico, sino también un camino espiritual, una señal de que no estaba sola en mi jornada, que la fe y el amor traspasan la frontera entre la vida y la muerte. En ese momento, todas mis dudas y miedos se entrelazaron con una nueva verdad oculta, una revelación que cambió mi mentalidad para siempre. Comencé a entender que hay cosas que no se pueden explicar con la lógica ni con la ciencia, que hay decisiones y experiencias que nos llevan a descubrir un mundo más allá de lo visible, y que esas experiencias, esas señales, son parte de una transformación profunda en nuestro ser. Mientras seguía el camino que Hernán me indicaba, los pensamientos se arremolinaban en mi cabeza. Recordaba los momentos compartidos con él, sus palabras, su risa, su forma única de ver la vida. También recordaba las noches en las que rezábamos juntos, por mamá y por nosotros. Y cómo él siempre decía que un día volveríamos a encontrarnos, aunque no supiéramos cuándo ni cómo. Ahora sabía que ese día había llegado, en la forma más inesperada, pero con un impacto que nunca podría olvidar. Las sombras del atardecer parecían disiparse ante esa presencia invisible, y el aire se sentía más liviano, como si el peso del mundo se hubiera aligerado. El camino frente a mí se hacía menos incierto, y por primera vez desde que me perdí, sentí que podía confiar plenamente en la dirección que estaba tomando. Aún así,
La experiencia seguía siendo tan increíble que cada paso me recordaba que estaba viviendo algo fuera de lo común, algo que pocos pueden comprender o explicar. Pensé en Clara, mi hija, y en cómo la vida me había enseñado que las decisiones más importantes a menudo vienen acompañadas de incertidumbre y miedo, pero también de esperanza y fe, que la verdadera transformación ocurre cuando aceptamos lo desconocido y permitimos que nos guíen fuerzas que no podemos ver, pero que sentimos en lo profundo. Nací, con el corazón latiendo firme y la mente abierta, continué avanzando. La voz de Hernán seguía resonando dentro de mí, no como un eco distante, sino como una guía segura. Cada palabra era un recordatorio de que la conexión entre nosotros nunca se había roto, que el amor verdadero no conoce límites ni fronteras a lo lejos entre las ramas y la oscuridad creciente. Comencé a distinguir formas SNLSTQ. Estaba cerca de algo que no podía describir, pero que intuía como un punto de llegada, un refugio. Sabía que la historia no terminaba ahí, que aún quedaban secretos por descubrir y momentos por vivir. Mientras avanzaba por aquel sendero que parecía creado solo para mí, sentí que estaba entrando en los bastidores de una realidad que solo algunos tienen la suerte de presenciar. Allí donde los milagros reales cobran vida, donde las verdades ocultas se revelan y donde la fe se convierte en la luz que guía cada paso de la jornada on. Y así, mientras la noche comenzaba a caer, y la voz de Hernán se convertía en un susurro que aún podía escuchar, sentí que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, un límite entre lo que creía posible y lo que el amor puede lograr más allá de la muerte. La noche comenzaba a envolver el paisaje cuando, obedeciendo esa voz que resonaba con una certeza que ya no podía cuestionar, tomé un desvío que apenas se insinuaba entre los arbustos y la maleza. No había señales, ni marcas, ni ninguna pista que indicara que esa era una ruta legítima, solo un sendero estrecho y polvoriento, que parecía más un camino olvidado, por el tiempo que una vía, para regresar a casa. Sin embargo, una certeza profunda me decía que ese era el camino correcto, el que mi hermano Hernán quería que siguieran al avanzar lentamente por aquel tramo desconocido. Algo extraordinario comenzó a suceder. A los lados del camino, pequeñas luces blancas aparecían y desaparecían, como diminutas estrellas que bailaban entre la oscuridad. No eran luces artificiales, ni faroles, parecían vagalumes o luciérnagas, pero con un brillo más puro, casi etéreo, que formaban un corredor luminoso a ambos lados del sendero. Cada destello era un susurro de esperanza que iluminaba el polvo levantado por las ruedas de mi auto, creando una atmósfera serena y casi sagrada. Sentí como una paz profunda se instalaba en mi pecho, una calma que contrastaba con el miedo y la confusión que me habían acompañado hasta ese momento. Era como si, de repente, el tiempo se hubiera desacelerado y el mundo entero respirara conmigo, invitándome a confiar en esa luz invisible que me guiaba. Nunca antes había experimentado una sensación tan intensa de protección y amor. Una presencia que no necesitaba explicaciones para ser real. Mientras avanzaba, mis pensamientos se enredaban en preguntas que parecían no tener respuesta. ¿Cómo podía estar viviendo esto? ¿Era acaso una visión, un sueño, o una verdad oculta, que la vida me estaba revelando en los momentos más inesperados? La transformación que estaba experimentando no solo era física, al seguir aquel sendero desconocido, sino también espiritual y emocional. Mi mentalidad cambiaba con cada kilómetro recorrido, abriéndose a posibilidades que antes había rechazado por miedo o incredulidad. Recordé entonces las muchas decisiones que había tomado en mi vida, algunas guiadas por la lógica, otras por la intuición, pero ninguna tan determinante como aquella. Esta era una jornada diferente, una en la que el impacto no solo era externo, sino que afectaba cada fibra de mi ser, dejando al descubierto la vulnerabilidad y la fuerza que conviven en el corazón humano. Me encontraba en los bastidores de una realidad paralela,
donde las fronteras entre lo tangible y lo espiritual se difuminaban mientras la oscuridad seguía su avance. Las pequeñas luces parecían cobrar más intensidad, como si supieran que yo las necesitaba para mantener la esperanza encendida. Cada parpadeo era un recordatorio de que la fe, cuando se abraza con sinceridad, puede mover montañas y abrir caminos donde antes solo había obstáculos. Fue en ese momento cuando comprendí que ese milagro real, ese regalo que la vida me había ofrecido en forma de guía invisible, era mucho más que una casualidad. Al mirar por el espejo retrovisor, el camino por el que había venido se perdía entre la penumbra, como si hubiera quedado atrás, no solo físicamente, sino también en otro plano de existencia. Mi corazón latía con una mezcla de emoción y respeto por lo desconocido, sabiendo que estaba siendo parte de algo que trasciende las palabras, y que solo puede ser sentido profundamente. La brisa nocturna acariciaba mi rostro y me traía recuerdos de mi infancia, de los momentos compartidos con Hernán, cuando juntos explorábamos los campos que ahora parecían tan diferentes y misteriosos. Esa conexión, esa historia de amor y protección, se manifestaba en cada luz que iluminaba mi camino, en cada sombra que se alejaba para dar paso a la claridad, aunque la razón intentaba mantener el control. El alma sabía que estaba en un punto en el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre mi percepción del mundo y de las fuerzas que nos rodean. Esa noche, en aquel camino escondido, empecé a entender que la verdadera guía no siempre viene con mapas ni señales visibles, sino con una voz interior y una luz que solo los corazones abiertos pueden seguir. En el auto avanzaba lento, casi como si respetara el silencio sagrado que me envolvía. No había prisa, no había miedo, solo una aceptación profunda de la verdad que se estaba desplegando ante mí. La ruta que nadie veía, la que parecía invisible para el resto del mundo, era el sendero donde la fe y el milagro real se encontraban, donde lo tangible y lo intangible se unían para mostrarme que, incluso en la oscuridad, siempre hay una luz que puede guiarnos de regreso. Y así, mientras aquella noche mágica continuaba envolviendo el paisaje, sentí que estaba entrando en un territorio donde las respuestas aún no se revelaban por completo, pero donde la certeza de estar protegida y acompañada me daba la fuerza para seguir adelante, confiando en cada paso, en cada señal que el universo ponía frente a mí mientras avanzaba por aquel sendero, envuelto en luces que parecían salidas de otro mundo. Comencé a reconocer detalles que me hicieron detener el corazón por un instante. Primero, una vieja puente de madera, que parecía a punto de ceder bajo el peso del tiempo, pero que para mí era un símbolo de tantas tardes en que Hernán y yo cruzábamos juntos para llegar al río. Recuerdo cómo él siempre se apresuraba, con esa energía que nunca se apagó, saltando de un lado a otro, desafiando la precariedad de la estructura sin miedo alguno. Esa misma estructura, que para otros podía ser solo un puente viejo, para mí ahora era un portal que me llevaba no solo a un lugar físico, sino a una dimensión de recuerdos y emociones que creía enterrados. No pasó mucho antes de que una figura de árbol torcido apareciera en el paisaje. Ese árbol, tan peculiar con su tronco doblado hacia el suelo, había sido nuestro refugio cuando éramos niños, un escondite perfecto, donde inventábamos juegos y compartíamos secretos que solo los hermanos pueden entender. Me detuve unos segundos y acaricié la corteza áspera con la yema de los dedos, dejando que el tacto me conectara con aquel pasado que parecía tan lejano, pero que esa noche volvía a mí con una fuerza impresionante. En algún momento de mi infancia, Hernán había caído desde ese árbol y se había lastimado la pierna. Recuerdo su cara de dolor, pero también su valentía para levantarse y seguir adelante, sin que nada pudiera detener su espíritu. Esa escena volvió vívida en mi memoria, y sentí que, de alguna manera, aquella herida infantil era un símbolo de todo lo que habíamos superado juntos, un recuerdo que ahora se manifestaba para guiarme en la oscuridad.
Di cuenta entonces de que no estaba simplemente conduciendo por una carretera olvidada, sino recorriendo un sendero lleno de significados, un camino emocional y espiritual que me llevaba de regreso a mí misma, a mi historia, a la esencia misma de lo que habíamos sido y seguíamos siendo. Sentí como cada paso que daba estaba tejido con lazos invisibles de amor y memoria, una red que sostenía mi alma y me impulsaba a no perder la fe. Aunque el miedo quisiera dominarme, fue, en ese instante, cuando comencé a hablar en voz alta, como si Hernán estuviera sentado a mi lado, escuchándome, acompañándome en silencio. Le conté mis dudas, mis temores, y también mi gratitud por esa presencia inexplicable que me daba fuerzas para seguir. Le pedí que no me dejara sola, que siguiera siendo esa luz y ese refugio que siempre fue para mí. Las palabras brotaron espontáneas, llenas de la sinceridad que solo se puede expresar cuando el corazón está desnudo y abierto. Mientras hablaba, sentía su respuesta en el silencio, en la brisa que se colaba por la ventana del auto y en las pequeñas luces que seguían bailando a nuestro alrededor. Era como si él me hablara sin necesidad de palabras, transmitiendo un amor incondicional que desafiaba las leyes del tiempo y la materia. Esa comunicación intangible era uno de los mayores misterios que había vivido, una revelación que me hacía comprender que las conexiones verdaderas nunca mueren, solo cambian de forma, poco a poco. Comprendí que esta experiencia era mucho más que un simple recorrido para encontrar el camino de regreso a casa. Era una transformación profunda, una invitación a redescubrir la vida y el amor a través de la fe y el milagro real. La mentalidad que había sostenido durante años empezó a abrirse paso hacia una nueva forma de entender la existencia, donde las decisiones ya no se basaban únicamente en lo visible, sino también en lo invisible, en las señales y mensajes que el universo nos envía cuando estamos dispuestos a escuchar. Mientras el auto avanzaba, la oscuridad se fue disolviendo lentamente, dando paso a un paisaje que parecía cargar con la historia de mi infancia y la presencia constante de mi hermano. Todo cobraba sentido, como si las piezas dispersas de un rompecabezas finalmente encajaran, mostrando un panorama lleno de luz y esperanza. La jornada que había comenzado con miedo y confusión se había convertido en un recorrido sagrado, una experiencia que estaba tocando los bastidores mismos de mi alma. Sentí el peso del impacto que esta revelación estaba teniendo en mí. Una mezcla de humildad y gratitud que me hacía más consciente de lo frágil y al mismo tiempo poderosa que puede ser la vida. Cada recuerdo, cada palabra, cada susurro del viento parecía ser parte de una historia mayor, una verdad oculta que estaba empezando a desvelarse ante mis ojos y mi corazón. Y así, mientras el camino seguía desplegándose frente a mí, comprendí que esta no era solo una ruta hacia un destino físico, sino un sendero hacia una verdad más profunda, una que llevaba inscrita la promesa de que el amor y la fe pueden vencer incluso a la muerte y la oscuridad. Con esa certeza, continué avanzando, sin saber aún qué otras señales me esperaban en ese viaje tan único y transformador, con la voz de Hernán resonando suavemente dentro de mí, recordándome que no estaba sola y que la magia de un milagro real podía manifestarse en los lugares más inesperados. A la llegada a la casa de don Ernesto fue tan inesperada como un milagro en medio de la oscuridad que me había envuelto durante horas. Cuando vi esa vieja construcción al final del camino, iluminada por una tenue luz que parecía escapar de sus ventanas, una mezcla de alivio y sorpresa inundó mi pecho. Era la casa de un antiguo vecino de mi infancia, alguien que creía haber desaparecido del mapa de mi vida, junto con tantos otros recuerdos enterrados en el tiempo. Apenas bajé del auto, don Ernesto apareció en la puerta con una expresión de desconcierto y alegría al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron como platos cuando me reconoció, y con una voz entrecortada por la emoción, preguntó: ¿Cómo supiste que yo aún vivía aquí? Su pregunta no era solo una curiosidad,
Era un reflejo de lo increíble que parecía mi llegada en ese momento y lugar donde nadie más transitaba hacía años. Intenté explicarle que no tenía una respuesta clara, que simplemente había seguido. Una voz, un susurro que me guiaba a través de la noche, y el miedo. No lo sabía, don Ernesto, le dije. Solo sentí que tenía que venir por este camino, aunque parecía imposible. Él me miró, con una mezcla de respeto y asombro, y confirmó que aquella carretera había estado cerrada y olvidada hacía mucho tiempo, bloqueada por la maleza y el abandono, inaccesible para cualquiera que no supiera de su existencia o no creyera en señales invisibles. Don Ernesto me invitó a entrar, con una calidez que solo las personas verdaderamente bondadosas pueden ofrecer, y mientras cruzábamos el umbral, sentí que aquel gesto simple era un bálsamo para el alma, después de la larga y extraña jornada que había vivido. La casa, aunque antigua, estaba llena de vida y recuerdos, de objetos que hablaban de una historia compartida, de una comunidad que alguna vez fue fuerte y unida desde un rincón. Don Ernesto tomó el teléfono y marcó a mi hija Clara, quien, en esos momentos, estaba sumida en la incertidumbre y la preocupación. Sentí un alivio profundo al imaginar la cara de mi niña al recibir noticias mías, una mezcla de incredulidad y esperanza que solo un milagro real puede despertar. Mientras esperaba, observaba la atmósfera tranquila del lugar, la luz que entraba por las ventanas, creando patrones suaves en las paredes, y la sensación de estar en un refugio, un lugar donde el tiempo parecía haber hecho una pausa para darme la bienvenida. Don Ernesto compartió conmigo historias del pueblo, relatos que revelaban las verdades ocultas de esa región que había quedado aislada, un lugar donde las decisiones del pasado habían dejado huellas invisibles, pero profundas, en cada sendero y cada casa. Sus palabras me ayudaban a comprender que mi viaje no era solo un regreso físico, sino una conexión con una parte esencial de mi historia, una jornada que impactaba no solo mi presente, sino también el tejido invisible que une generaciones. Mientras hablábamos, sentía como la transformación interna que había comenzado aquella tarde se consolidaba, cómo mi mentalidad se expandía para aceptar que las fuerzas que nos rodean son mucho más complejas y misteriosas de lo que nuestra razón puede explicar. Ese momento en casa de don Ernesto era un punto de inflexión, un bastidor en los que se tejían las revelaciones y las señales que había recibido, demostrando que, a veces, el amor y la fe trazan rutas que solo el corazón puede seguir. Cuando, por fin Clara llegó, sus ojos reflejaban el miedo y la emoción de una madre que había vivido horas de angustia. Nos abrazamos con la fuerza de quien sabe que la vida es frágil y preciosa, y que detrás de cada pérdida hay una esperanza que nunca. Aquella noche, en aquel encuentro inesperado, sentí que todo lo vivido, desde la voz que escuché hasta el sendero iluminado, estaba destinado a este reencuentro, a esta oportunidad de sanar y comprender lo que antes parecía un misterio. La casa de don Ernesto no era solo un refugio físico, sino un símbolo de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz que nos guía de vuelta, una voz que nos llama cuando el camino se vuelve incierto, y un milagro real esperando a ser descubierto en los lugares más inesperados. Mientras la noche avanzaba y las conversaciones se hacían más íntimas y sinceras, supe que mi historia estaba lejos de terminar. Había cruzado un umbral invisible, entrando en una etapa donde cada decisión, cada sentimiento y cada revelación tenía un propósito mayor. Y así, con el corazón aún latiendo con la intensidad de aquella experiencia, me preparé para seguir adelante, sabiendo que el viaje no solo era hacia mi hogar, sino hacia una verdad más profunda, hacia un entendimiento renovado del amor, la fe y los misterios que habitan en cada rincón de nuestra existencia. Aquella noche, mientras me acomodaba en la antigua casa de don Ernesto, la fatiga de la jornada y la emoción acumulada me llevaron a un sueño profundo y lleno de sensaciones que jamás había experimentado antes. En ese sueño,
Hernán apareció, con la misma sonrisa cálida y tranquila que recordaba de nuestra infancia, esa sonrisa que siempre me había dado confianza incluso en los momentos más difíciles. Su presencia era tan real que sentí su energía envolviéndome, como un abrazo que traspasaba el tiempo y el espacio en el sueño. Hernán se acercó y puso una mano suave y firme sobre mi hombro, un gesto sencillo, pero cargado de un amor que no se puede explicar con palabras. Con su voz calmada y llena de ternura, me dijo: siempre estaré contigo, hermana. Ya no estás sola. Sentí que esas palabras eran un bálsamo para mi alma, una promesa que resonaba más allá del sueño, más allá de lo tangible. En ese instante, comprendí que mi hermano no solo había estado conmigo en ese viaje, sino que su guía era una fuerza constante en mi vida, una luz invisible que nunca se extinguiría. Al despertar, la primera sensación que tuve fue un calor sutil en el hombro, como si el toque de Hernán aún estuviera presente, un vestigio de aquel abrazo intangible que me había dado fuerzas en los momentos más oscuros. Fue una sensación que no podía atribuir al azar ni a la imaginación. Era la confirmación palpable de que aquel milagro real que había vivido no era un delirio ni una casualidad, era la manifestación de un amor eterno, de un vínculo que la muerte no pudo romper. Esa noche me permitió darme cuenta de algo que había estado oculto en los bastidores de mi mente durante años: la verdadera naturaleza de la fe y la esperanza, que no siempre se muestran en formas evidentes, sino que se revelan en pequeños detalles, en señales sutiles, que, cuando las reconocemos, transforman nuestra mentalidad y nos abren a nuevas realidades. Comprendí que las decisiones que tomamos, incluso aquellas que parecen sin sentido, son parte de una jornada más grande, un camino lleno de revelaciones que van mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Mientras el sol comenzaba a asomarse, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, sentí que la experiencia vivida había dejado una huella profunda en mí, un impacto que no solo afectaba mi presente, sino también mi forma de entender la vida, el amor y la conexión con quienes amo. La verdad oculta detrás de ese encuentro nocturno me invitaba a vivir con una mentalidad renovada, a abrir el corazón a lo inesperado y a confiar en que, incluso en las horas más difíciles, hay una luz que nos guía y un abrazo invisible que nunca se desvanece. En el milagro real que había experimentado con Hernán, me enseñó que el amor trasciende todas las barreras, que las almas se encuentran en los momentos y lugares menos pensados, y que la fe es la fuerza que nos permite seguir adelante, incluso cuando el camino parece perdido. Esa revelación se convirtió en un faro que iluminaba mis días, un recordatorio constante de que nunca estamos verdaderamente solos, y que las señales que recibimos son regalos que debemos aprender a reconocer y valorar. En esa nueva luz, comencé a comprender que la experiencia no solo había sido un episodio aislado, sino una transformación profunda en mi ser, una invitación a vivir con gratitud y esperanza, a confiar en las señales que el universo nos envía y a reconocer que la vida está llena de misterios que solo la fe puede desvelar. Cada paso de ese viaje me acercaba más a una comprensión mayor, a una conexión renovada con lo divino y con el amor que une a las almas, más allá del tiempo y el espacio. Y así, mientras la mañana avanzaba, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con los sonidos tranquilos de la casa, sentí que esa noche mágica había abierto una puerta invisible, una puerta que me invitaba a seguir explorando los secretos de ese milagro real, a descubrir lo que aún quedaba por revelar, y a entender que la historia que había vivido era solo el comienzo de una nueva etapa, llena de luz y significado. Después de aquella noche que cambió mi vida para siempre, algo dentro de mí comenzó a transformarse de manera irreversible. La experiencia con Hernán, ese abrazo invisible y la certeza de su presencia
constante. Sembraron en mi corazón una fe que renació con una fuerza que nunca antes había sentido. Ya no había espacio para la duda, ni para el miedo, solo había lugar para la serenidad y la confianza en que el amor es un lazo eterno, que ni el tiempo ni la muerte pueden romper. En cada día que pasó, después de aquel milagro real, sentí cómo mi mentalidad se ajustaba a una nueva realidad, una donde las fronteras entre lo visible y lo invisible se desvanecen, y donde las decisiones que tomamos están guiadas por una verdad oculta, esa que habita en lo profundo de nuestro ser, y que solo la fe puede revelar. La transformación no fue solo espiritual, también fue un impacto que cambió la forma en que enfrentaba la vida, cómo me relacionaba con los demás, y cómo entendía los misterios que nos rodean. La serenidad que encontré no llegó de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de una jornada interna, donde cada recuerdo, cada señal y cada momento vivido me recordaban que estaba siendo protegida por una fuerza mayor, por un gesto de amor que vino desde el otro lado. No era solo la presencia física de mi hermano Hernán lo que sentía, sino la energía que él emanaba, una energía que me daba fortaleza y me guiaba en los momentos de incertidumbre. Con el paso del tiempo, comprendí que este vínculo invisible no se limita a mí, sino que es un mensaje para todos aquellos que han perdido a un ser querido y sienten que el dolor los consume. La verdad es que, aunque no podamos verlos, ellos siguen ahí, acompañándonos y protegiéndonos desde una dimensión que escapa a nuestra comprensión inmediata, pero que está más cerca de lo que imaginamos. Esta revelación me llevó a vivir con una mentalidad renovada, una que valora la importancia de la fe y la esperanza como pilares para enfrentar cualquier adversidad. Las decisiones que tomé a partir de ese momento fueron guiadas por esta nueva perspectiva. Dejé de temer a lo desconocido y abracé la certeza de que la vida continúa, aunque de una forma diferente, y que el impacto que nuestras acciones tienen en los demás trasciende lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Vivir con esta convicción me permitió encontrar una paz profunda que antes parecía inalcanzable, una paz que se refleja en cada aspecto de mi existencia. Los días se llenaron de pequeñas revelaciones que confirmaban que mi experiencia no fue un accidente, sino parte de un plan divino que me invitaba a confiar y a abrir mi corazón a los milagros reales que ocurren a nuestro alrededor. Entendí que la vida tiene bastidores secretos, que detrás de cada prueba hay una enseñanza, y que las señales que recibimos son regalos, que debemos aprender a interpretar con humildad y gratitud. Nunca más dudé de la vida después de la muerte, porque el amor que compartí con Hernán y la conexión espiritual que mantuvimos me demostraron que esos lazos no se rompen con la ausencia física. Al contrario, se fortalecen y se convierten en una guía constante, un faro en la oscuridad que ilumina nuestro camino cuando todo parece perdido. Esa fe que renació en mí se convirtió en un ancla que sostiene mi alma y en una luz que me acompaña en cada paso que doy hoy. Vivo con la certeza de que fui salvada por algo mucho más grande que yo, por ese gesto de amor que mi hermano me brindó desde el otro lado. Siento su protección en cada momento, y sé que siempre me guiará, como lo prometió cuando aún estaba en este mundo. Esta experiencia ha sido la mayor bendición de mi vida, un milagro real que transformó mi existencia y me enseñó el verdadero significado del amor eterno. El cambio que esta vivencia produjo en mí se refleja en la forma en que veo el mundo, en la paz con la que enfrento los desafíos y en la esperanza que llevo en el corazón. Ahora sé que aunque la muerte sea inevitable, no es el final, sino una transición hacia una realidad donde el amor y la conexión permanecen intactos, más allá del tiempo y del espacio, y así, con esa fe renovada y esa paz interior que me ha acompañado desde entonces, sigo caminando por la vida, consciente de que cada paso es una oportunidad para agradecer, para amar y para confiar en que siempre habrá una luz guiando mi camino.
incluso en los momentos más oscuros. Esa luz, para mí, es la promesa viva de un milagro real, un milagro que llegó a través del amor de mi hermano Hernán y que nunca dejaré de sentir.